Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La gran angustia, la gran preocupación del ecuatoriano en este momento es conseguir trabajo. Las condiciones son muy complejas, se han perdido miles de empleos, se han despedido trabajadores y se vive una realidad funesta. Las calles y plazas de nuestras ciudades están abarrotadas de personas en actividades y comercios informales. Las encuestas y cifras alientan algún tipo de recuperación, pero las condiciones humanas del desempleo se expresan penosas en cada rincón del Ecuador. 5 de cada 10 personas que están con una ocupación se han colocado en la informalidad. Hay temas que tienen que ver con la legislación, con el contrato por horas, por ejemplo, la flexibilización de la relación obrero-patronal, con los despidos intempestivos, la jornada laboral, en fin. Estos son los temas que vamos a tratar aquí en el estudio de Teleamazonas esta noche. Y para ello doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Andrés Isch, ministro del Trabajo. Gracias también a Mónica Heller. Mónica Heller es miembro del directorio de la Cámara de Comercio. Gracias a Mesías Tatamoes Moreno, él es presidente de la CEDOCUT. Y gracias a Javier Rosero, él es gerente técnico de Fedexport, además de integrante del Consejo Nacional de Salarios. Este importante tema que vamos a tratar hoy coincide con la celebración de los 4 años de Hora 25. En este tiempo nos hemos convertido en el programa de opinión de mayor impacto y trascendencia en el Ecuador. Tenemos la primera sintonía, somos el programa de mayor credibilidad. Es momento entonces de decir muchas gracias a quienes hacen posible este espacio, a quienes producen y trabajan en este espacio televisivo y, por cierto, especial muestras de gratitud a los miles de televidentes en todo el país. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por una vez más estar junto a nosotros. Justamente Hora 25 celebra su 4º aniversario y todos quienes realizamos este programa que cada domingo llega a sus pantallas, agradecemos su sintonía y nos comprometemos a seguir trabajando para ustedes. Como ya lo mencionó Andrés, el desempleo es uno de los temas que genera más preocupación en el país y en cada hogar. Y es que en cada familia tenemos a alguien que está en busca de un empleo en el sector formal. Si bien este ya era un problema antes de la pandemia, el virus hizo que se pierdan por lo menos 420,000 empleos adecuados. Sin embargo, esa misma cartera de Estado registró desde el 22 de junio un incremento en la creación de empleos. Es así que hasta ahora se han realizado 170,000 contratos nuevos y se han salvado 72,000 empleos ya existentes. El pasado jueves, el INEC presentó la última encuesta nacional sobre empleo, desempleo y subempleo. Les hemos preparado un reportaje con estas cifras y con el criterio de los representantes de varios sectores. Veamos. Que la situación laboral en el país ha mejorado, así lo aseguran las autoridades de gobierno. Y es que la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo realizada por el INEC devela que en septiembre de este año el desempleo se ubicó en el 6,6%, cifra bastante menor que el 13,3% que se registró en junio. El gobierno sostiene que esta mejora se debe a las políticas adoptadas, entre ellas una adecuada reactivación de varios sectores, como el agrícola, ganadero y el de la construcción. Henry Andún, vocero de Constructores Positivos, sostiene que si bien se han recontratado personas en el sector de la construcción, aún no se alcanzan los niveles de contratación prepandemia. Sí hubieron 26,699 nuevos contratos. No obstante, eso significa que todavía hay un déficit de 35,000 empleos que se han perdido en este periodo. El sector de los restaurantes también ha incrementado sus ventas y por tanto se han abierto otra vez plazas de empleo. Necesitamos trabajar de la mano los empresarios y las autoridades para que juntos podamos salir adelante y que se reactive todo eso, nosotros generar más fuentes de empleo. Gustavo Ruiz, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, indica que hay sectores que sí se están recuperando, como el textil, el de químicos y otros, pero aún hay algunos que no lo logran. El sector de eventos y servicios lamentablemente ha sido el más golpeado, prácticamente sus
sus negocios casi han llegado a cero. Y uno de los sectores que dicen no sentirse en sintonía con las cifras es el turístico, pues aunque en el último feriado se haya movido su economía, aún hay miembros de su sector que no pueden reactivar sus labores. Ese es el caso de al menos 800 guías de turismo que continúan en el desempleo. Vivo trabajando como guía alrededor de 17 años ya en el país y nunca en la vida nos ha pasado algo parecido, siempre ha sido un negocio bastante estable. Y si bien la preocupación es el desempleo que existe, una de las aristas en las que se debe poner atención es que de las personas que trabajan, el 48,6% lo hace en la informalidad. De allí que desde todos los sectores piden políticas públicas que apoyen al trabajador formal para fomentar así más plazas. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, Ecuador cerrará el 2020 con una tasa de desempleo del 8,1%, la tercera más baja de la región sudamericana, solo detrás de Paraguay y Bolivia. ¿Qué se necesita hacer para mejorar el escenario laboral en el país? Eso vamos a preguntar a nuestros panelistas, pero antes, señor ministro, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito laboral en el Ecuador? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, muchas gracias. Es una situación todavía complicada. La pandemia sin duda le ha golpeado muchísimo al Ecuador, le ha golpeado muchísimo a los ecuatorianos, y a pesar de que esta situación es generalizada en la región, no por eso deja de ser menos dura. Lo que hemos visto es una recuperación desde junio hacia acá. Todavía no llegamos a los niveles del año anterior, no llegamos a los niveles pre-pandemia. Sin embargo, lo que podemos ver es que hay ciertas políticas que están dando resultado. La reapertura ordenada de la economía ha dado resultado. La ley humanitaria ha ayudado a generar una red de protección para evitar que más plazas de trabajo se destruyan, y algunas decisiones adicionales, como ciertas modalidades contractuales, han permitido tener un camino de recuperación. Falta bastante, hay que tener muchísima solidaridad con los ecuatorianos que todavía no consiguen trabajo, con los ecuatorianos que todavía están en el subempleo, y con un sector muy importante, el sector que está en la informalidad. Tenemos a casi la mitad del país aún en la informalidad. Hay que seguir quitando barreras para permitir que esos ecuatorianos ingresen al mercado laboral, y para ello hay que fortalecer las políticas que están dando resultado y corregir aquellas que todavía tienen alguna deficiencia, y sobre todo me parece que es importante ayudar a aquellos sectores que no han logrado arrancar todavía el camino de reactivación, por ejemplo el sector turístico. Ok, Mesías Tatamoes, por favor, la palabra para usted. El ministro ha señalado que hay ciertos síntomas de recuperación, por favor. Mire, buenos días, Buenas noches, sí. Buenas noches, un saludo para todos y todas las de este panel, señor ministro, representantes de las cámaras, a usted, Andrés, y a los ecuatorianos. Yo creo que en el Ecuador no podemos negar lo que está pasando dentro del país. La pandemia fue mundial, pero en el Ecuador el desempleo ya venía avisando desde mucho tiempo atrás. Y realmente el desgobierno que tenemos que ser muy claros. Aquí eso no se trata de ser opositores, se trata de ser francos, ser directos. En la pandemia el gobierno tiene que aceptar que salieron más de 1 millón de trabajadores, y esa es la realidad. Y están desvinculados 400.000 trabajadores realmente de la seguridad social, que el seguro social no va a recibir 400 millones. Se le ha ido quebrando dentro de todo este nivel, y fue por la mala economía que realmente presentó el ministro estrella que tenía el presidente, que ahora va a representar, ¿a quién irá a representar? En los bancos acreedores. Y esa es lo que está pasando. Sea que aquí, si no se mejora la economía, aquí no vamos aquí a acusarnos entre ecuatorianos, y aquí lo que hay que hacer entre ecuatorianos, buscar cómo hacemos realmente entre ecuatorianos un trabajo conjunto para mejorar primero la economía, y que funcionando una economía va a haber empleo. Pero aquí no se puede decir con lo poco que vamos a desarrollar en el programa, con lo poco que está, ya se va a mejorar. Vamos a ver los números y las cifras vamos que están a ver para eso. adelante. Javier, el señor Tatamoes acaba de señalar que hay 1 millón de despedidos en el transcurso de este periodo, y que de IES han salido 400.000 afiliados, por favor. Andrés, gustoso de compartir este panel, muchísimas gracias. Cuando hablamos de empleo tenemos que hablar en términos de transparencia y pragmatismo. Transparencia porque necesitamos la información confiable, oportuna y que nos permita estructurar un buen diagnóstico.
y pragmática porque sobre la base de ese diagnóstico necesitamos tomar decisiones urgentes en materia de empleo. Sin embargo, al observar el diagnóstico que se hace por parte de las autoridades en el empleo, me deja la percepción de que hay una lectura absolutamente inapropiada de la recuperación por 3 sencillos motivos. Número 1, no existe sustento para poder afirmar, por lo menos de manera concluyente, que existe una recuperación en el empleo cuando comparamos metodologías que son completamente distintas. Lo que sí es un hecho, lo que sí es cierto, es que desde septiembre del año anterior hasta acá hemos perdido más de 700.000 plazas de empleo formal, hemos expulsado a la gente hacia el subempleo y hacia la informalidad, hacia el desempleo también, y esto en alguna medida llama la atención porque la población económicamente activa se ha reducido. Esto quiere decir, en otras palabras, que ahora tenemos más gente que ha desistido, ha perdido la esperanza de buscar empleo. Eso no es recuperación. Número 2, el IES en los registros administrativos que tiene da cuenta ya de esta tendencia del deterioro del empleo formal, en donde 300.000 plazas de empleo con seguridad social se han perdido. Y número 3, es cierto que esta pandemia no nos había ocurrido antes, pero no confundamos las realidades, porque al final la pandemia lo que ha hecho es agravar la situación, y en la práctica lo que tenemos es que se venían destruyendo empleos formales con mucha anterioridad. Por lo tanto, me parece que las cifras no se corresponden con la realidad económica del país. El 1 millón que dice el señor Tatamuez no es tanto, es 700.000 plazas las que se perdieron. Y en el IES se desafiliaron 300.000. Cerca de 300.000 personas. Ok, gracias. Por favor, Mónica, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que no hay que perder de vista que apenas 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado hoy en el Ecuador. Es cierto que ha habido una recuperación. No me parece adecuado comparar las cifras con el mes de junio, que probablemente fue el peor de los escenarios en la reciente historia del Ecuador. Creo que hay que hacer un análisis más amplio y hay que entender que el tema de desempleo y de malas condiciones de empleo y el tema de economía en general del país necesitan una reestructuración profunda, no una coyuntura como la que estamos viviendo, que sí, indudablemente le da una característica de emergencia, pero tenemos un problema endémico, tenemos un sistema que no funciona adecuadamente, tenemos un sistema que no fomenta la inversión, que no fomenta la generación de empleo, que no da estabilidad a la empresa privada, y no podemos desconocer que el 85% aproximadamente de los empleos en el Ecuador vienen del sector privado. Entonces, si realmente queremos hablar de una corrección en esos números, necesitamos partir de las bases, necesitamos hacer mejoras sustanciales, necesitamos replantear nuestro sistema productivo y necesitamos llegar a mejores acuerdos entre las partes. Ok, ministro, lo que han dicho sus colegas. Yo coincido con Javier en una cosa. La pandemia algo que ha hecho es evidenciar un montón de problemas estructurales. Ha agravado algunos problemas que se venían arrastrando desde hace muchísimo tiempo atrás. Por ejemplo, el mal manejo de la economía de la década pasada lo que hizo fue dejarnos sin ahorros, sin la capacidad de reaccionar ante un shock externo. También el Estado ocupó espacios que no debía haber ocupado en la economía y se generaron muchísimas trabas al emprendimiento y muchísimas trabas a la formalización. Esas realidades, esos problemas estructurales se agravan con un shock tan fuerte como el que hemos vivido, que nos ha golpeado a todos. Colombia está en cerca del 18% de desempleo en este momento y la proyección del fondo es muy grave para ellos. Argentina está cerca del 11%, es decir, aquí lo importante es, por un lado, saber cómo vamos a enfrentar esta situación para seguir saliendo del momento, pero sobre todo cómo vamos a plantear las reformas estructurales que permitan tener relaciones más justas, relaciones sostenibles y más oportunidades para los ecuatorianos. Si es que no tenemos oportunidades de crear trabajo, va a ser sumamente difícil que podamos proteger adecuadamente los derechos laborales y los derechos de los ecuatorianos. Ahí que creo que es importante. Por un lado, tenemos que generar más capacidades. Tenemos que tener una discusión importante y profunda sobre, por ejemplo, carreras técnicas que permitan acceder a mejores condiciones de empleo. Tenemos que tener una conversación importante sobre las modalidades contractuales. ¿Cómo logramos que más ecuatorianos puedan acceder al mercado laboral para que después sí tengamos una trayectoria larga de crecimiento? Y tenemos que ver cómo mejoramos la protección de los derechos. Aquí hay una discusión importante alrededor de la seguridad social, hay una discusión importante alrededor de la jubilación patronal y en general también hay una discusión importante con grupos que normalmente no han estado en la mesa de conversación acerca del empleo.
desempleados, informales, mujeres que todavía tienen una brecha grande y jóvenes que tienen dificultad de acceso al mercado formal. Me parece que eso es lo fundamental, señor Tatamuez. Generar opciones, posibilidades, acuerdos, en definitiva, tareas para mejorar las condiciones del trabajo y para recuperar esas fuentes de trabajo. Mire, si el gobierno tuviera facilitadores y hubiera tenido desde el principio facilitadores para abrir diálogos serios, francos y técnicos dentro de ese nivel, mire, por ejemplo, sobre los sindicatos también no han sido a ver, vamos a abiertos al tema. No. Aquí dejemos claro, sobre las cifras oficiales que las están dando. Mire, nosotros les cogemos las cifras oficiales de los mismos del gobierno. Ellos siempre van hacia atrás, ¿no? Nosotros, vea, el millón está publicado. Aquí nadie miente, vea. Aquí, vea, son 8 millones de trabajadores activos, ¿sí o no? Y en la práctica ya son 7.600.000 que ustedes conocen dentro de todito el trabajo. Son 10 trabajadores tienen 4. Hay que ser realistas dentro de todo ese nivel. Vea, los empleadores, con todo el respeto, se pasaron 2-3 años diciendo en todos los medios de comunicación que ellos, si no había flexibilización laboral, no iban a entrar los 6 millones de trabajadores al trabajo. Y creen que haciendo la ley de flexibilización que hicieron ahorita el propio gobierno, la ley que ellos llaman de deshumanidad, ellos llaman de solidaridad. Vea, esa ley hace solo recortes a los trabajadores. Y mire, el gobierno actual, para que se apruebe, ¿sabe lo que hizo? Que saben los ecuatorianos. Le hizo quitarle todo el capítulo de lo económico, que los empleadores no ponen nada. Yo no soy enemigo de los empleadores. A ver, Mónica, déjenme que diga. A ver, yo creo que primero hay que partir de una conversación honesta. No hay por qué satanizar al sector productivo. No satanizamos. El sector productivo genera trabajo, contribuye al desarrollo, paga impuestos, es un motor de la economía. Entonces creo que la primera parte de esta discusión debe ser poner a cada uno en su justo lugar. El segundo tema importante es que el empresario no busca hacerle daño a sus colaboradores. No conozco un empresario que después de haber entrenado a su gente, de haberle dado una serie de herramientas que son importantes dentro del contexto de su trabajo, esté contento de despacharle y decirle, ¿sabe qué? No le quiero ver más porque resulta que me quiero ahorrar un centavo. No es así. Además, le recuerdo que en el Ecuador hay una relación simbiótica entre el colaborador y el empresario. Hay un 15% de utilidades que se paga en Ecuador que nos hace socios, como en ningún otro país de la zona. Razón por la cual creo que hay que reconocerle al empresario que ha hecho muchísimas cosas bien y que cuando toma decisiones en el tema laboral es porque son fundamentales para la supervivencia de la empresa. A ver, Mesías, para que termine. Vea, para aclarar sobre esto. Primero, no somos enemigos de la creación de empleo, no somos enemigos del empresario honesto. ¿Sabe lo que se aplicó en plena pandemia? Que lo saben los señores funcionarios del gobierno. ¿Sabe lo que se aplicó? El artículo peor criminal de lo que no se debía de aplicar. Del Código del Trabajo. Exacto. ¿Qué es? El 166 numeral, el 169 numeral 6. Yo no soy defensora de los malos empresarios. Vea, exacto, creo que hay malos empresarios, hay malos médicos, hay malos colaboradores. Con eso se despidió. Esos trabajadores que están afuera, por ejemplo, que hay miles de trabajadores, por eso estamos demandando la ley de inconstitucionalidad en la Corte. ¿Cuál es la opción para un empresario que no puede pagar la nómina? Porque como le digo, nadie quiere reducir su ejercicio comercial. Yo le voy a contestar. La gente llega a esa decisión porque está en una situación de pánico, donde no puede subsistir. Le contesto, Andrés, para terminar. Pero tienen que hablar sus colegas. Para terminar, sí. Le contesto exactamente lo que dijo el presidente de la República. El presidente de la República, para pedirles a los empleadores que adelanten el impuesto, dijo, los empresarios no perdieron, ganaron, tuvieron utilidades. ¿Dijo o no dijo? Está dentro de todo ese nivel. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo. Dice el presidente Lenín Moreno, por favor. Y de eso no estamos de acuerdo. Y por eso yo estoy de acuerdo con las cifras que dijo Patricio Alarcón. Y ahora dicen que lo demandan, que no sé por qué será dentro de todo ese nivel. Cuando no sé si quieres aportar algo enseguida, voy contigo, Javier. Sí. A ver, creo que hay dos conversaciones importantes que han salido de esta pequeña discusión. Sí. La ley humanitaria. La ley humanitaria creó más de 170,000 trabajos desde que fue promulgada.
el 22 de junio de este año, y ayudó a salvar más de 72,000. Es decir, hay cerca de 250,000 familias que hoy comen gracias a que se tuvieron herramientas suficientes para salvar y sostener el empleo y generar ciertas condiciones. La ley humanitaria, recordemos que es una ley emergente, es decir, es una ley que se aprobó para lograr salvar la economía dentro de la pandemia. Sin duda, le faltó una pata. En mi opinión, la solidaridad que se debía haber generado para lograr movilizar ciertos recursos desde donde se podía haber hecho un esfuerzo mayor hacia los que menos tenían, era importante, eso lamentablemente no se aprobó. La segunda cosa es cómo vamos a generar empleo adecuado. Aquí tenemos varios aspectos que son importantes. Por un lado, el acceso al mercado formal es importantísimo. Eso es algo que no se discute a profundidad. Muchas de las barreras que se tienen para crear empleo están en la sobreregulación. Ahí necesitamos tener una conversión muy profunda. Necesitamos tener una conversación muy profunda sobre cómo vamos a mejorar las brechas de salarios entre hombres y mujeres, el acceso al mercado laboral para las mujeres, el número de horas que trabajan las mujeres y cómo vamos a equiparar derechos, porque las mujeres lamentablemente cada vez se quedan más atrás en el acceso al trabajo. Esa conversación tampoco creo que se le está teniendo con profundidad, es sumamente importante. Y tenemos una tercera conversación que ya la había adelantado, que es el tema de los jóvenes. Los jóvenes necesitan un camino de ingreso al mercado formal. Para el joven es mucho más importante, sobre todo en los primeros años, hasta los 25, 26 años, la experiencia y el tener un empleo formal más allá de la estabilidad. La estabilidad es importante, pero en esa primera fase lo más urgente es tener esa preparación, ese currículum para poder tener un camino. Por lo tanto, creo que esas dos cosas son esenciales en la discusión. Es muy difícil, Andrés, que podamos encontrar un acuerdo nacional si es que nos quedamos solamente en las voces tradicionales de la conversación. Hay muchísima legitimidad en las posiciones de Mónica y de Mesías desde sus puntos de vista, pero tenemos un gran universo de ecuatorianos que también se tienen que sumar. Los informales, por ejemplo, tienen que estar sentados en esta mesa. Y que no tienen voz, están por fuera del debate. Exactamente. Javier, rápidamente su intervención sobre lo que han dicho para ir a la publicidad. Perfecto. Mesías tiene un punto válido sobre precautelar las plazas de empleo formal, pero lamentablemente es incompleto. Porque en este momento la pandemia lo que ha evidenciado es que no solamente está en riesgo el empleo formal, sino también las fuentes generadoras de ese empleo formal. Y por lo tanto, como bien dice Mónica, estamos poniendo, bajo este escenario de necesaria optimización del Estado, estamos poniendo sobre los hombros del sector empresarial la creación y el sostenimiento del empleo, y no le podemos reventar la espalda al sector productivo en este momento, levantando un muro regulatorio que de por sí ya era alto, porque si algo ha sucedido y se corrobora con lo que dice el ministro, es que el Código Laboral, el Código del Trabajo, una vez más, de manera irrefutable, demostró ser un fracaso absoluto para responder no solamente a las necesidades de sostenimiento del empleo, sino de creación que en situaciones incluso extremas como estas se habría necesitado para que podamos dar una alternativa y una salida viable para todos los segmentos de los que se ha hablado en este momento, Andrés. Okay. Muchísimas gracias, tenemos que ir a la publicidad, volvemos en un instante. No olvide que estamos de celebración, 4 años de Hora 25. Muchas gracias por continuar junto a nosotros. Y si bien al parecer hay una ligera mejoría en el sistema económico del país y se están recuperando algunas plazas de trabajo, al menos la mitad de la población económicamente activa del país trabaja en la informalidad. Hemos realizado un reportaje recogiendo historias de gente que ha tenido que buscar en el comercio informal y en el emprendimiento su sustento de vida. Veamos. Ella es Marlene Pilamún. Desde hace 5 meses es comerciante informal. La pandemia la obligó a cerrar su restaurante que montó hace 4 años en la parroquia La Victoria, en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Decidió venir a la capital para buscar la forma de subsistir. Toca salir a la calle y ahorita estamos luchando en la calle. Historias como estas se repiten en cada esquina. Las calles de las grandes ciudades reflejan la difícil situación que atraviesan muchos, a quienes la única opción que les quedó fue convertirse en comerciantes informales.
Otras personas, en cambio, han tenido un poco más de suerte. Ese es el caso de Pamela Caviedes. Es diseñadora de modas, pero tuvo que cerrar su boutique por la pandemia. No podía hacer nada encerrada y se me ocurrió empezar a hacer pasteles y postres. Hoy forma parte de la red de emprendedores de Quito. Estamos alrededor de 120 emprendedores de varios tipos de productos, servicios. Rodman Coronel, en cambio, pertenece a uno de los sectores más golpeados, el turístico. Desde que empezó el confinamiento, no tiene empleo formal y hoy se dedica a la fabricación de muebles y a la venta de panela orgánica. Estamos trabajando de albañiles, pintando, vendiendo frutas, vendiendo muchísimas cosas, pensando cosas, emprendiendo muchísimas cosas, inventando para poder subsistir y poder mantener el hogar. Los emprendedores saben que por ahora son parte del sector informal, pues aún no han podido abrir un local, contratar gente, afiliarlos a la seguridad social o pagar impuestos. Sin embargo, consideran que es fundamental el apoyo para que los emprendedores puedan convertirse en pequeños empresarios. Y justamente desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha plantean un programa para facilitar la formalización de los nuevos emprendedores. No es que queremos impedir a que aquellos que han perdido, como usted dice, el empleo, no salgan a tratar de buscar el pan de todos los días. Pero lo que nosotros queremos es que se formalicen, es decir, capacitarlos. Por ahora, emprendedores, pequeños empresarios y grandes empresarios coinciden en que se requiere una normativa legal que favorezca la contratación. Que se permita a los emprendedores poder contratar gente, poder generar más empleo sin el miedo de que pase algo grave, de que y ahora como contrato gente tengo que hacer esto y lo otro. Todos sin duda esperan que el país pueda salir lo más pronto posible de la tragedia que significó la pandemia para la economía de muchos hogares y del país en general. Más allá de las cifras, de las estadísticas, de las encuestas, este me parece que es el tema central este momento. Mónica, la informalidad, ese es el tema, es ahí donde se expresa el desempleo, porque la gente tiene que buscar algo para comer, sin duda, algo para alimentar, y hace este trabajo informal. Yo creo que este es un momento de coyuntura muy especial, porque hemos pasado un golpe tremendo. No hay duda que la crisis del COVID ha sido dramática y también estamos de cara a unas elecciones presidenciales en el Ecuador, lo cual nos presenta una gran oportunidad para replantear los temas de fondo. Y creo que la conversación inteligente para tener en este momento es qué tipo de país queremos tener. ¿Queremos soluciones parche para el subempleo, para los esquemas de contratación, o queremos un sistema de una mejor estructura, sostenible a largo plazo? Ahora, pero el problema de este momento con el empleo es emergente, es urgente. Claro, pero yo hago el análisis siguiente. Lo primero es que no podemos seguir manteniendo esta conversación desde polos opuestos. Para generar empleo tenemos que encontrar comunión, los empleadores y los colaboradores. Pero para eso tiene que haber un marco regulatorio que permita que ambas partes se sientan satisfechas. Usted no le puede pedir al generador de empleo, al empresario, al sector productivo, que hoy salga locamente a contratar, cuando su actividad económica no se ha recuperado. En el comercio, por ejemplo, no estamos ni al 50% de lo que eran las ventas pre-COVID. Cuando además la ley no le permite con libertad el proceso de contratación, porque usted está lleno de pesos y de cargas legales. A un funcionario que renuncia de todas maneras, renuncia voluntaria y usted tiene que pagarle el desahucio. Si usted tiene que pedirle al colaborador que se retire, tiene que pagarle el intempestivo más el desahucio. Tenemos una serie de cargas brutales. Entonces, ¿con qué tranquilidad le pide usted al sector productivo que genere empleo cuando primero está tratando de subsistir y de sobrevivir, y segundo, cuando no tiene un marco que le ayude a tomar esas decisiones con pausa y tranquilidad? Javier, ¿qué pasa con el trabajo informal? Andrés, en la informalidad tenemos que evidenciar algunos aspectos. Primero es que el empleo pleno dejó de ser el norte de la política laboral en el país. Tenemos una política, una regulación laboral que tiene una agobiante carga, como dice Mónica, y que en realidad en este momento a lo único que está haciendo es arrinconar
a las empresas y por lo tanto también a los trabajadores a encontrar a la informalidad como la única vía de supervivencia. O sea, el esquema es tan rígido, tan complejo, que lo formal se ha tenido que desparramar, se ha tenido que ir a lo informal. Sí, lamentablemente, como decía, esta es la única alternativa que le dejamos a la gente y es por eso que también, si es que nos ponemos a analizar, el Ecuador tiene tanto estas tasas altas de emprendimiento, porque a la final conseguir un empleo es tan complicado porque las partes no pueden ponerse en libertad de acuerdo como para que yo pueda empezar a buscar el empleo y por lo tanto lo que tengo que hacer es tratar de encontrar un emprendimiento, pero lamentablemente en condiciones de informalidad que a su vez replican esa informalidad en las contrataciones que vienen a ese emprendimiento. El desafío, por lo tanto, está justamente de cara a elecciones, como señalaba Mónica, está en buscar reorientar esa política laboral justamente para que hoy se privilegie esta readecuación de todas las reformas que, lejos de reivindicar los derechos de los trabajadores, lo que hicieron en realidad es mermar la posibilidad de un acceso justo, un acceso amplio, un acceso masivo hacia condiciones de empleo formal. Está clarísimo, Mesías, o sea, porque se pusieron tan rígidas las disposiciones, las normas, que finalmente lo que hubo es este desbordamiento, este pasar a la informalidad. Vea, mire, no pero es evidente, no se está viendo en las calles, Mesías. Pero no es cuestión solo de las leyes. Es cuestión también que, mire, aquí no estamos atacando a los empleadores. Yo trabajo con ellos, yo hago contratación colectiva con ellos. Estamos dentro de ese nivel y eso no es tradicional, ministro. Cuidado, esos son criterios tradicionales. Aquí no estamos peleando por el que tiene empleo, no. Pero lo que dijo el ministro tiene que ver con esos enfoques nuevos, modernos, que probablemente ustedes no lo están tratando. Solo le puedo demostrar. Por ejemplo, el de los jóvenes, por ejemplo, el de las mujeres, por ejemplo, el del teletrabajo. Mire, aquí el derecho de libertad sindical, que por lo menos lo que decimos nosotros puede algo reclamar. Mire, el año pasado, ¿cómo cerramos? El 2009. El desempleo cerramos así con cifras oficiales, solo para que vean los señores funcionarios. El 3.8. ¿Y cómo está ahorita? Ahorita y después de la pandemia ya está más. 13.3. Esas son las realidades que está. Y el desempleo, lo acaba de decir, está dentro de ese nivel. Las mujeres, que han sido las más afectadas dentro de todo este desempleo, llegó el 15.7. ¿Acaso no tenemos? Y nosotros trabajamos con cifras también. Los hombres, el 11.6. Esas son las verdaderas cifras. Si aquí lo que buscamos, ministro, y para los empleos, ¿qué es lo que hemos estado buscando nosotros? Que hubiera un Consejo del Trabajo, de lo que tanto lo peleamos con la Organización Internacional del Trabajo, que exista, que no existe. Se quiere tener un Consejo del Trabajo del bolsillo, ¿no? De bolsillo, que sea del gobierno, y por ejemplo no se lo hace. Lo mismo que el Seguro Social. En el Seguro Social, para que la ciudadanía se entere, en el Seguro Social funciona el delegado del gobierno, del más grande deudor, y el delegado de los empleadores, que no son todos, que deben más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones ecuatorianos es el otro. Y el delegado de los trabajadores, nada. Eso es lo que reclamamos, y de los jubilados. Lo que queremos, igualdad de condiciones para trabajar. Por eso entré diciendo, tiene que haber un acuerdo nacional de cómo ir buscando alternativas para, primero, mejorar la economía. El momento que se mejore la economía, sin duda, va a mejorar todo. Gracias, Mesías. Tenemos que escuchar al ministro. Gracias, Andrés. Una aclaración primero. Existe un Consejo del Trabajo, tiene representación de los trabajadores. Lo que pasa es que los representantes no son los que a Mesías le gustan. Pero esa es otra discusión. Hablemos de la informalidad. Hablemos de la informalidad, Mesías, perdón. Vea, ministro. No le gusta. No lo conoció. No es que no nos gusta. Eligió el gobierno, no elegimos nosotros. Que quede bien claro. Es un consejo asesor. Ustedes delegaron a una persona y esa persona está ahí. Ok, gracias, ahora, ministro. Andrés, creo que es importante volver al tema de la informalidad. ¿Por qué hay informalidad? Porque hay muchos más incentivos a la informalidad, ¿no es cierto?, que a la formalidad. Es decir, es mejor negocio la informalidad. ¿Cómo rompemos esa cadena? Uno, quitando las barreras. Si es que tenemos muchísimas barreras sobre regulación y una legislación que está separada de la realidad nacional, la gente se va a quedar en la informalidad. Esa es una realidad. Segundo, necesitamos modalidades contractuales adecuadas. Nosotros sacamos hace pocas semanas del contrato por obra o servicio determinado
Dentro del giro del negocio se han creado más de 10.000 empleos formales. No solamente empleos formales, son empleos que además están ayudando a compartir conocimiento porque es una modalidad que se utiliza sobre todo alrededor de proyectos. De lo que hemos visto, hay muchísimos jóvenes, por ejemplo, que han conseguido una puerta de entrada hacia allá. Así es que yo prefiero, más que los discursos dogmáticos, ir hacia las cifras y hacia las evidencias de aquellas políticas que nos funcionan. Necesitamos también capacitación, generarles herramientas que ya habíamos hablado, y también creo que es una cosa fundamental en lo que coincidimos todos. Las condiciones económicas tienen que ser las adecuadas. Mira, Andrés, en el año 2015 ya el Ecuador pagó más por el servicio de la deuda que lo que pagó por gasto social. En el año 2019, por primera vez, se cambió la tendencia del gasto público para que el gasto corriente comience a bajar. Hay todavía una tarea dura, porque todo ese dinero que se va en gasto corriente es dinero que se le está quitando a la reactivación productiva, a la salud, a la educación, a la posibilidad de generar mejores condiciones para los ecuatorianos. Por lo tanto, el manejo adecuado de la economía, que afortunadamente se ha cambiado una trayectoria que nos llevaba hacia el despeñadero, si es que seguíamos las políticas que teníamos hasta el 2017, es algo que hay que seguir sosteniendo. Si es que no lo hacemos, si es que no tenemos una política manejada con responsabilidad, con sostenibilidad y con solidaridad, vamos a regresar a una dependencia absoluta del precio del petróleo para tener mejores indicadores de trabajo, que es lo que nos ha pasado históricamente. Ok, Javier, no sé si quiere agregar algo con este tema de las barreras, de las dificultades que se imponen a los empleadores, y eso hace que la informalidad se estimule. Y claro, alguien que tiene probablemente una vulcanizadora, un bazar, un salón de belleza, va a contratar quizás a un venezolano que no le exige probablemente nada de estas cosas laborales. Hay dos aspectos, Andrés. El primero, me parece que las disputas internas que pueden tener algunos sectores sindicales no pueden detener el avance del país. Y eso es fundamental. Yo soy parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y el Frente Unitario de Trabajadores tiene un representante independientemente de las disputas internas que tenga. Desde nuestra óptica, o por lo menos a los empresarios a los que yo represento, no es posible que podamos sufrir las consecuencias de los desintereses o las disputas que tengan al interno en este sector. Ahora, lo que sí es importante respecto al otro tema, Andrés, es que la tarea de abordar urgentemente el problema del empleo para enfrentar la informalidad no nos puede distraer del desafío estructural de poder evitar caer en un confinamiento laboral. Esto implicará que no vamos a poder sobrellevar esta situación, porque necesitamos ajustar. No solamente es verdad, no solamente la regulación laboral, pero es muy importante, porque necesitamos hacer que el entorno para la contratación no ignore, o por lo menos reconozca la realidad productiva, pero que además se ajuste a los ciclos económicos. Es la única manera en la que vamos a poder realmente generar canales de acceso para que las partes se puedan poner de acuerdo, evitar las decisiones discrecionales, antitécnicas que se pueden dar en materia laboral, en materia salarial, por ejemplo. Estamos a puertas de discutir un aspecto como ese que es trascendental, y que obviamente lo que tiene que evitar es que tengamos estas posiciones que no se ajustan a una realidad como la que acabamos de ver en el reportaje del inicio. Esos son parámetros fundamentales que no pueden esperar al siguiente gobierno, sino que es necesario que se los empiece a discutir desde este momento. Se vuelve urgente, ¿verdad? Es absolutamente urgente, estamos con un retraso en resumen. Con lo cual tiene que haber una apertura, Mesías, pero no sé si Mónica quiere agregar. Yo quisiera agregar algo. Ya. Yo creo que la contratación no es un fenómeno por sí solo. La contratación es el resultado de una situación de la empresa. Es decir, si la empresa está bien, está vendiendo, está creciendo, el empleador contrata. Claro. Para que esto se produzca, tú necesitas todo un contexto adecuado. Es decir, yo celebro escucharle al ministro, para mí es un gusto escucharle, pero tenemos que ir un paso más allá. Le doy un ejemplo. No puede ser que cada vez que hay un problema en el país, como bien decía aquí más, impuesto a las empresas. No puede ser, porque eso primero quita estabilidad, quita confianza y es un desincentivo a la inversión. Entonces, si realmente la conversación es seria y tenemos un interés profundo, serio y a largo plazo en mejorar las condiciones laborales del Ecuador, necesitamos generar todo un entorno que sea propicio para eso. En donde tienen que ceder los empresarios y los trabajadores. Pero primero tenemos que tomar una decisión política.
¿Queremos un país productivo, un país que genera bonanza? Pero eso ¿O queremos un país de concesiones sociales? No, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa nadie es lo dice que queremos vivir en la pobreza y en el subdesarrollo y en la informalidad. Queremos es un país que genera, que produce y donde la riqueza se puede dividir, porque si no tienes que dividir, no importa lo que la gente proteste, no hay nada que repartir. Para poder tener ecuanimidad y un mejor nivel colectivo, tienes que tener riqueza que repartir. Si esa realmente es la decisión política, y creo que los políticos tienen que asumir esa responsabilidad, tienen que tomar decisiones que a lo mejor no son populares, pero las tienen que tomar. Mesías, una intervención rápida que tengo que ir a la publicidad. Yo primero quiero aclarar, nosotros no tenemos, vea, aquí estoy como presidente del FUD, no solo como presidente de la SEDOCUD. Y no es que estamos en contradicciones, no. Había ya que cambiar, usted conoce el directorio, usted sabe, ustedes ya cambiaron internamente como les tocaba cambiar. Nosotros no podemos cambiar porque no se convoca, que tiene que convocar el ministerio para que se nombre delegados. Eso es todo. Aquí se tiene que actuarse de cómo tiene que hacerse lo que estamos reclamando a la Asamblea, que tiene que reformar el artículo 28 para cambiar dentro de, porque la seguridad social tiene que ir cogido de la mano con el empleo. De eso. Lo otro que queremos plantear dentro de toda esa cuestión, de los primeros 500,000 trabajadores que salieron en la plena pandemia, ¿saben cuántas mujeres era de lo que aquí se está trabajando, se está diciendo de los trabajadores informales? 50,000 mujeres, y la mayoría eran las que trabajaban en casas, en todo eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros nos estamos viendo por los que tienen empleo, por los que ya tienen trabajo, sino por los miles. Pero los contratos, ministro, no tienen que ser contratos vacíos, que solo el trabajador gane $200. Eso dice la famosa ley de deshumanidad. Por eso es lo que no estamos de acuerdo, por eso demandamos esa ley, porque esa ley le da al empleador de decirle, ¿quieres trabajar con 4 horas? Pero 4 horas, ¿quién vive ahora con $200? Y si me ponen el seguro, me quitan $20, me van a pagar 180. Y la canasta básica está abordando, ustedes saben, a 800. Vamos a hablar de eso más adelante, Mesías. Tenemos que ir a la publicidad. No olvide, estamos cumpliendo 4 años aquí en Hora 25. Bien, vamos al segmento final del programa. Quisiéramos entonces tratar en el transcurso de esta parte, de esta última intervención de nuestros invitados sobre asuntos que se nos han quedado. Y quizás una explicación, sin perjuicio de analizar lo que se dijo en el segmento anterior, ¿qué ocurre con el nuevo salario básico que se va a discutir, que se va a plantear desde este próximo año? La ley establece 2 pasos, Andrés. El primero es un intento de acuerdo, un posible acuerdo entre trabajadores y empleadores que se da dentro del Consejo de Salarios. El segundo es la inflación proyectada, es lo que nos dice el Código del Trabajo. Quedaba un vacío y es qué es lo que pasa si es que no tenemos información actualizada sobre la proyección de la inflación. Nosotros sacamos hace pocos días un acuerdo ministerial que lo que hace es quitarnos capacidad como Ministerio del Trabajo de tomar decisiones que no sean técnicas, es decir, nos quitamos discrecionalidad. ¿Por qué? Porque creemos que es importante que el salario se base en fórmulas técnicas que puedan dimensionar lo que está pasando en el país, que sea justo y que sea previsible, que no sea una herramienta política, ¿no es cierto?, y que no sea también utilizado de manera indebida y que después pueda generar más problemas que soluciones. Por lo tanto, tenemos ya una fórmula técnica para calcular. Creemos que esto también nos va a ayudar a que los ecuatorianos se puedan poner de acuerdo, trabajadores y empleadores, eso sería lo ideal. Y de todas maneras, creo que esto nos va a ayudar a futuro, como decía, para quitar la política o la política mal entendida de las políticas públicas. ¿Y cómo se va a establecer ese nuevo salario básico? Es una fórmula que comprende varios indicadores, entre otros la última información de la inflación, las elasticidades que se tengan en materia productiva, en materia laboral, la evolución de los salarios, hay una serie de componentes. Es una fórmula que se ha creado con el apoyo de expertos internacionales, además expertos que lo que han hecho es ayudarnos a ordenar esto para ir hacia el objetivo más importante que tenemos, que es generar plazas de trabajo y tener cada vez más trabajo digno y trabajo de calidad. Eso es lo más correcto, porque de ese modo ya se sabe. Casi este momento podríamos saber cuál es el salario unificado del próximo año. Las cifras van cambiando, pero
La decisión se la tomará sobre cifras y sobre cuestiones técnicas, como decía. Creo que eso es mucho más inteligente para el país que quedarnos en discusiones dogmáticas que muchas veces no nos llevan a una solución. Ministro, si habría que dar asimismo una receta de cómo recuperar las fuentes de trabajo, ¿se podría resolver así rápidamente? Mira, Andrés, yo no creo que hay una sola política, creo que hay un conjunto de cosas que hay que hacer. Hablé hace un momento de las decisiones acertadas en materia económica, creo que eso hay que sostener. Si es que no tenemos una economía que crezca y que tenga sostenibilidad, no va a haber forma de sostener el trabajo. Creo que tenemos que avanzar en las reformas estructurales que son sumamente importantes. Si es que los ecuatorianos no tienen una puerta de entrada al mercado formal, difícilmente podrán ir superando las etapas que se necesitan, inclusive para convertirse en emprendedores. Ahí tenemos un tercer aspecto. Necesitamos confiar en la creatividad, en la capacidad de los ecuatorianos para tomar decisiones por sí mismos. Me parece que el Estado durante mucho tiempo se convirtió casi en un papá que nos decía qué hacer y qué no hacer. Cuando confiamos en los ecuatorianos, cuando les pedimos a los ecuatorianos que sean responsables, las cosas funcionan bien. El Estado tiene que dedicarse a controlar a quienes se salen de la ley, pero a los que hacen las cosas bien el Estado les tiene que ayudar, les tiene que dar una mano. Y adicionalmente, creo que hay varias políticas públicas que han funcionado bien. Yo decía que la reapertura ordenada de la economía ha tenido muchísimo que ver en la mejora importante de las cifras de empleo entre junio y diciembre. Ahí tuvimos una serie de discusiones y de peleas políticas que no nos ayudaron. Y ahora vemos que, por ejemplo, el sector de la construcción, que es el que más rápidamente está creciendo, se lo debe en parte a esta decisión de un plan piloto que logró abrirla a esta como la primera actividad dentro de la pandemia. Todavía tenemos algunos rezagos en la aplicación de protocolos que nos ayuden a mejorar la capacidad de regresar a las condiciones anteriores. Creo que en algunas ciudades todavía se quiere mantener la economía más cerrada de lo que debería. Ahí tenemos todavía un trabajo pendiente y un trabajo de coordinación. Ok, quisiera entonces pedir a los panelistas en esta intervención final, Mesías, ¿qué hacer para recuperar las fuentes de trabajo? Este es un compromiso de todos. Mire, si están nosotros tenemos una propuesta que tiene el propio gobierno y ha de tener el propio ministro. No estaba todavía de ministro cuando mandamos por escrito. Por ejemplo, ¿qué dice esa propuesta? Que toda la plata que viene de afuera no vaya al saco roto del Ministerio de Economía, sino que vaya a un fideicomiso y donde presten, donde haya el crédito. 1, para la pequeña industria. 2, para turismo. 3, para la agricultura. 4, para todo lo que se llama los emprendedores, todo lo que se llaman las pymes, y para las verdaderas empresas que necesitan. Porque hay empresas que no necesitan. Bueno, con eso reactivamos reales. la economía, estas empresas empiezan a trabajar. ¿Y exacto. cómo va a ser la relación laboral? Y que bajen, es que solo ahí puede usted crear empleo. Y 4, que bajen, que exija el gobierno que le tiene miedo a la banca, que exija para que bajen los impuestos. Los impuestos son usureros demasiado altos aquí en este país y vivimos en dolarización. Los sector privado, los intereses. Sí. Perdón, los intereses. Y lo otro que nosotros planteamos y le queremos pedir aquí al ministro para que conozca la ciudadanía, vea los reglamentos, ministro, los reglamentos no solucionan. El reglamento 185 que usted lo hizo para la ley, de la propia ley que ustedes hicieron aprobar, el gobierno hizo aprobar de la ley de deshumanidad. Es el reglamento que es 185. Es un reglamento, un acuerdo ministerial que sacaron para reglamentar la propia ley. Este reglamento viola el artículo 1, viola el artículo 2, el artículo 25, todo de la propia ley que hacen aprobar. Por eso los despidieron empresas privadas, incluido alcaldías. Votaron a los médicos. El 25 era el amparo para que puedan hacer concurso los trabajadores. Y asimismo el otro es un reglamento técnico. ¿Qué reglamentar en lo económico? Usted sabe, el de economía que usted acabó de hablar, que es para regular los salarios, para regular cómo se va a hacer los aumentos salariales. ¿A qué vamos a hacer? Por eso yo siempre he dicho, primero hagamos. También acuérdense en que hay un 813 que está en la corte, no depende de ustedes, que son miles de trabajadores que están en la corte afuera, haciendo como lo que se dice de peregrinos en la corte, porque no sacan a Andrés hasta ahora a la corte, una demanda de 9 años, esa pobre gente pidiendo que haya justicia. Okay, y lo otro que nosotros, para terminar, le pedimos a usted, ministro, hay que solucionar la huelga de Explosen.
Hay que llegar a un acuerdo las partes. Bueno, ahí usted pero eso sabe, ya para y eso tienes que pedir audiencia al ministro de ellos. Mesías. Y por Por eso favor. le quiero pedir públicamente. Le tenemos pedido una audiencia del FUT así directa, Ok, para tener, pero son para asuntos tratar todos los conflictos y más huelgas más que existen en el particulares. Por país. favor, Mónica. Yo creo que hay que dejarle a la empresa privada hacer lo que sabe hacer. La empresa privada es una gran generadora de empleo, pero hay que dejarle trabajar. No podemos cargarle con una mochila que no puede cargar y que le ahorca y que le ahoga y que le condena a la muerte. Hay 3 reformas, ministro, que creo que son fundamentales. Una reforma laboral que flexibilice todo el proceso de contratación y de despido, ministro. Sin con eso decirle que el afán de los empresarios es despedir a rajatabla, no. Pero es un desincentivo a la contratación si el despido es demasiado oneroso. Segundo, necesitamos una reforma fiscal que no castigue al empresario, porque a mi modo de ver muchas veces se habla de un tema de justicia social y más bien yo tiendo a pensar que a veces es un castigo al empresario, es una sanción, se ha satanizado al empresario y entonces cada vez que se puede se propone un castigo. Denos la tranquilidad de trabajar, ministro. Tercero, hay que mejorar las líneas de crédito. En eso tengo que coincidir con usted. El acceso al capital de trabajo es demasiado costoso en el Ecuador. Es imperativo mejorar las líneas de crédito para que haya capital de trabajo. Y finalmente, en un tema muy simple, el tema de la movilidad. En Quito, por ejemplo, esas restricciones de movilidad no permiten reactivar. Si no hay reactivación, evidentemente no hay contratación. Javier, por favor. Andrés, quisiera referirme un poco al acuerdo que acaba de explicar el ministro. Me parece que varios organismos multilaterales han coincidido ya en que la productividad del país se encuentra muy por debajo de todos los incrementos salariales que se han venido dando recurrentemente año a año. Me parece que este instrumento que acaba de explicar el ministro da cuenta clara de que en todos los años anteriores no se generó una fijación técnica, sino una fijación política y discrecional del salario, y eso justamente es parte de los causantes de los resultados en materia de informalidad que habíamos estado hablando. Pero más allá de eso, lo que acaba de señalar Mónica se engloba justamente en que encontremos un pacto con los trabajadores, un pacto nacional por la reactivación del empleo, pero entendiendo que en este momento, para cuidar el sostenimiento del empleo, aprovechar la capacidad instalada, es lamentable ver empresas, industrias enteras que están cerrando líneas de producción, y eso va a repercutir en los indicadores laborales si es que no tomamos una decisión a tiempo que acompañe estas reformas laborales que permitan reactivar nuevamente la economía, que nos enfoque nuevamente en buscar la senda del crecimiento del empleo, porque si no cedemos de lado algunas posiciones en este pacto que cada vez se hace más urgente y que ya deberíamos estar discutiendo en este momento para ver cómo aprovechamos todas esas capacidades, cómo incorporamos 100,000 nuevos profesionales que se incorporan al circuito laboral cada año y no les estamos dando capacidad de respuesta para ese es el gran mensaje, momento. buscar, conseguir, lograr el gran pacto en el que todos tenemos que estar de acuerdo, porque la gente que está ahora mismo en las calles, Mesías, el hombre que está vendiendo limones o limpiando parabrisas, está sufriendo por estos temas. Pero el acuerdo tiene que ser trabajador, empleador, pero ustedes gobierno, tienen que ceder también. Andrés, ministro, usted ha sido aludido varias veces. Es muchísimo más amplio que esto, Andrés. Mira, no se trata de una reforma que flexibilice o que vuelva más rígida la contratación. Se trata de una reforma justa, una reforma que les permita a los ecuatorianos tener esperanza y oportunidades para conseguir un trabajo y crecer en ese trabajo. Se trata de una reforma que lo que busque es que sea un buen negocio para trabajadores y empleadores apostarle por la relación laboral. Eso no le vamos a conseguir si es que nos mantenemos en las posiciones tradicionales. Por eso es que esta conversación tiene que ser mucho más amplia que empleadores, trabajadores de Estado. Aquí necesitamos a los desempleados. Ellos tienen que estar sentados en la mesa de conversación, tienen que estar los informales. Si es que no conseguimos que las personas que están en una situación muchísimo más precaria que los que tienen trabajo se integren a la conversación, nos vamos a quedar estancados otros 80 años más. Y necesitamos además que la reforma no solamente sea equilibrada, sino que sea solidaria. Aquí tenemos que pensar que o salimos en conjunto de este momento tan difícil en el que estamos, o nos va a tomar muchísimo más tiempo llegar a ese futuro de esperanza y de oportunidades que todos queremos. Señores, muchísimas gracias por haber participado esta noche aquí en nuestro programa sobre un tema crucial, como hemos planteado en el transcurso de esta hora 25, el tema del trabajo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades. Hasta la próxima semana.
Si nos remitimos al código, pero mantuve distancia. Es uno de los problemas de salud pública que Ecuador no ha logrado resolver. 20 o 25 acuerdos nacionales. Se cumple un año de las protestas que fueron convocadas por el movimiento indígena. Teleamazonas presentó